quiero agradecer a Flaxo la invitación a participar en este congreso. Para mí es realmente un honor estar siendo parte de esta conmemoración del 65 aniversario del sistema Flaxo. Yo creo que Flaxo ha creado o ha sustentado un proyecto científico, social, político muy fundamental, no solo en América Latina y para América Latina, sino para el resto del mundo. Yo sé que, por ejemplo, desde España, para España, Flaxo, el sistema Flaxo, es muy, muy fundamental. Por tanto, es para mí un honor formar parte, aunque sea momentáneamente, de este colectivo en fin, agradezco enormemente esta invitación. Agradezco también, por supuesto, al equipo Flaxo Uruguay, en fin, que haya hecho mi presencia posible aquí hoy. Y también agradezco a Flaxo Ecuador y a Cristina Cielo y a Felipe Burbano, digamos, que hayan contribuido a mi presencia. Entonces ahora, sin más, voy a empezar esta conferencia, esta presentación, en la cual intento abordar los temas centrales del Congreso: democracia, justicia e igualdad, desde la experiencia de mis investigaciones etnográficas en el sur de Europa. En particular, voy a abordar el periodo que comprende desde el inicio de la crisis financiera del 2008 hasta el momento en que los gobiernos declaran que la crisis ha terminado, hacia el 2017. Me parece que este periodo es particularmente interesante en el sur de Europa porque supone para las clases trabajadoras lo que yo llamo el fin de la ilusión liberal. El fin de la ilusión liberal en las democracias postdictadura de Portugal, España y Grecia. Con la expansión e intensificación de las políticas de austeridad, el ajuste estructural bien conocido en el sur global, se acaba un elemento importante de la ilusión liberal, el de que el futuro será mejor para todos. El fallo de las promesas de la democracia liberal se evidencia en la experiencia inmediata de una gran mayoría, en la precariedad material, la vulnerabilidad de los derechos, la fragilidad de la autonomía individual y en el valor de las obligaciones morales. En la práctica, la democracia liberal imaginada deja lugar a diversas formas de cuestionamiento que van desde el grito «democracia real ya» de los indignados hasta formas ultranacionalistas y supremacistas que defienden privilegios en base a la nacionalidad, la etnia o la raza. En mi trabajo en España yo me he centrado sobre todo en movilizaciones de cariz igualitario e inclusivo. Sin embargo, en los países del sur de Europa, donde otros miembros de mi equipo han trabajado, en Portugal, Italia, Grecia, así como en España, el espectro de movimientos excluyentes está muy presente y lo hemos visto, por ejemplo, en Italia en las últimas elecciones. En esta charla quiero plantear cómo el malestar de vida, la dificultad de tener una vida que merezca la pena, la casi imposibilidad de reproducción social, resultan en una resignificación de los procesos políticos reivindicativos que ponen en juego el sentido y la práctica democrática. Quiero describir cómo los argumentos de la desigualdad y de la injusticia, estos últimos expresados fundamentalmente mediante el concepto de dignidad, se articulan en las movilizaciones actuales. Me interesa plantear cómo el concepto de igualdad deja lugar al de justicia y lo que esto significa para la democracia parlamentaria liberal.
Creo que los argumentos de economía moral están sustituyendo a los argumentos de economía política, que eran los más habituales en las movilizaciones sindicales del siglo XX. Y la pregunta que planteo es la del impacto que tiene esta transformación en la lucha por cambiar las estructuras de dominación, de explotación y de extracción que sostienen al capitalismo y, en definitiva, en la lucha por nuevas estructuras de la reproducción social. A principios de 2013, con un equipo de otras 10 investigadoras e investigadores, inicié un proyecto comparativo sobre cómo las políticas de austeridad emprendidas de resultas de la crisis financiera en Portugal, España, Italia y Grecia transformaron las vidas y los proyectos de las clases trabajadoras. Las causas de la crisis no eran idénticas en estos países. Por ejemplo, mientras en Grecia el problema fundamental se definió como la deuda pública, en España, lo podemos ver en este mapa, ¿no?, donde se ve la deuda pública, creo que es en el 2010 o 2011, mientras en Grecia el problema fundamental era la deuda pública, en España el problema fue la insolvencia bancaria y la deuda privada, ya que el país tenía una de las deudas públicas más bajas de Europa. Sin embargo, la receta para salir de la crisis fue la misma de siempre: créditos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo condicionados a políticas de austeridad, reducción del gasto público en sanidad, en educación, etc. Y también el incremento de impuestos, fundamentalmente impuestos indirectos. Además, se añadía un discurso vejatorio hacia las naciones del sur de Europa en su conjunto, holgazanes, juerguistas, manirrotos, por parte de las naciones del norte, supuestamente trabajadoras, frugales y austeras. Y en los medios de comunicación salía el acrónimo PIGS, cerdos, ¿no?, para designar a Portugal, Italia, Grecia y España. A veces se añadía Irlanda, aunque pronto se consideró que había salido de la crisis. Las naciones del sur eran infantilizadas cuando se les reprochaba no haber hecho los deberes, refiriéndose a la contención del gasto público y a la desregulación del mercado laboral, sobre todo. Esta retórica añadía un tono despectivo a las imposiciones de la llamada Troika, es decir, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, que son la Troika, a las imposiciones que la Troika imponía. Pero, a la vez, nacionalizaba los problemas económicos, es decir, hacía responsables a todos los ciudadanos e instituciones por igual. Y un argumento favorito de los gobernantes para implementar las medidas de ajustes era decir: estamos todos en el mismo barco, como si todo el mundo fuera a sufrir de la misma manera las consecuencias y todos fueran igualmente responsables. Pero evidentemente este no era el caso. La austeridad impactó de forma muy distinta a distintos grupos y las personas razonaron su experiencia y se movilizaron de forma diversa. Ahora voy a hablar más directamente del caso de España. Las protestas en España abordaron la incapacidad del Estado de garantizar un sustento digno a sus ciudadanos, es decir, la incapacidad de proteger y brindar seguridad a través de las generaciones y la incapacidad del mercado de distribuir los recursos óptimamente, que es su definición neoclásica, ¿no? Hay un aspecto generacional que apunta al marco más amplio de la reproducción social, en donde la falta de futuro, juventud sin futuro, esta es una de las primeras manifestaciones pre-indignados, antes de las grandes manifestaciones y las ocupaciones de las plazas del 15M, de una
un grupo de jóvenes, una asociación que se creó y que bajo el lema Juventud sin futuro llenó las calles de España en el 2011. Digamos, esta falta de futuro expresa un fallo sistémico que se percibe en la vida cotidiana y se convierte en la fuerza que impulsa las protestas, mientras que el baluarte de las pensiones públicas, en España las pensiones de jubilación son públicas, va a subrayar el valor reproductivo de estas pensiones públicas, es decir, el valor de, digamos, mantener la vida de esa juventud sin futuro, de hecho. El argumento tras las movilizaciones es que el Estado defrauda a los ciudadanos porque está completamente subordinado a los intereses capitalistas y especialmente a las formas especulativas de acumulación financiera. Esta lógica argumental condena implícitamente las formas de acumulación de riqueza que no provienen del esfuerzo, sino del privilegio, y de formas extractivas financieras. La colusión entre las élites políticas y económicas es denunciada y rechazada como corrupción y la impunidad ante el comportamiento ilegal de estas élites es una afrenta que niega el principio básico de la democracia liberal, es decir, la igualdad de los ciudadanos ante la ley. También destacan los llamamientos a recuperar la soberanía nacional frente a las políticas de austeridad que se perciben como impuestas desde el exterior por poderosas instituciones transnacionales como esta famosa troika. La percepción es que las instituciones que sostienen la acumulación capitalista y que son directamente responsables de la falta de oportunidades de la mayoría están más allá del control democrático nacional. Este sentimiento se añade a la certeza de que los parlamentos elegidos democráticamente no se hacen responsables frente a la ciudadanía, sino frente a instituciones transnacionales no electas que permiten la acumulación capitalista o la extracción de excedentes. Y el caso del referéndum de 2015 convocado por el partido de izquierda Syriza en Grecia contra la implementación de la austeridad, un referéndum en donde la mayoría de la ciudadanía se opuso a la continuación de las medidas de austeridad y que, sin embargo, al cabo de pocas semanas fue desoído por los propios gobernantes de Syriza y mostró la evidencia de esta falta de soberanía de las democracias nacionales, ¿no? Syriza se plegó a lo que el Eurogrupo le dijo, ¿no? Utilizando material etnográfico de una población industrial de Galicia, analizaré las movilizaciones surgidas tras la crisis del 2008, tratando de entender qué reivindicaciones y objetivos motivan y unen a la gente. Esta cuestión de la unión me preocupa fundamentalmente. En el caso español existe una relación entre estos movimientos con la memoria de prácticas de lucha anteriores durante la dictadura y la transición. Pero las movilizaciones actuales están sobre todo relacionadas con las formas actuales, digamos, de acumulación de riqueza y con la forma en que la gente común las interpreta. Los diversos modos de resistencia, protesta y movilización remiten a una tradición local de lucha en términos de continuidad o de ruptura, al tiempo que desarrollan nuevas subjetividades y definen los objetivos sociales del futuro. El crecimiento del desempleo y la precarización han transformado las subjetividades en lo más íntimo, ya que las personas se ven obligadas a asumir formas de dependencia personales o institucionales que la ideología de autonomía y autosuficiencia del modelo neoliberal ha desacreditado.
Esta humillación sistemática produce una lucha por cambiar los marcos de interpretación y los marcos morales en los que el tener una vida adquiere valor y sentido y se puede recuperar la dignidad. Esto se suma a la dependencia financiera que propició la burbuja inmobiliaria en España a finales de los años 90 y principios del 2000. Una dependencia que fue entendida en su momento como libertad de consumir, como si uno fuera de clase media, y que sustentó un espejismo de movilidad social. El lugar en donde he realizado trabajo de campo desde 2004 es una antigua región industrial, digamos de unos 75.000 habitantes, situada en la costa de Galicia. Ha sufrido diversas etapas de desindustrialización hasta el presente y tiene una de las tasas de desempleo más altas de España. En el 2015 esta tasa era del 30% y hoy en día, en el 2022, la tasa es en torno al 20%. Hoy es un lugar que subsiste gracias al trabajo precario, a los subsidios y a las pensiones de jubilación, y de donde los que pueden emigran. Las movilizaciones de las que hablaré ahora surgieron en el periodo inmediatamente posterior a la crisis y tuvieron su punto álgido entre 2010 y 2015, aunque algunas continúan, sobre todo las que están ligadas a la sanidad y a las pensiones públicas. Distingo tres formas de movilización. La primera, moviliza y crea redes sociales de apoyo que reactivan las redes de parentesco o construyen otras formas de solidaridad para la circulación de alimentos y ropa y contra el desalojo de las viviendas. Su objetivo es vehicular recursos inmediatos para la vida y sostener la dignidad de las personas. Otra forma de movilización son las manifestaciones sindicales de trabajadores y de toda la comunidad exigiendo empleo en un contexto de desempleo creciente. Su objetivo es exigir trabajo que permita obtener un salario para vivir. Y finalmente hay una forma de movilización híbrida en la que la reproducción de la vida es el foco que aúna acceso a los recursos materiales, a los servicios sociales, a los cuidados comunitarios, pero lo enlaza con la exigencia de reconocimiento y dignidad. Presentaré ahora con mayor detalle estas formas diversas de movilización social y su relación con la reproducción de la vida. Ilustraré el primer tipo de movilización con el caso de María. Esto es un, digamos, caso etnográfico. Cuando María, con 42 años, perdió su casa por desahucio, porque no podía pagar la hipoteca después de un largo periodo de desempleo, regresó al apartamento de sus padres con sus 2 hijos y su esposo. Ella cuenta, y la cito, «Yo he trabajado como he podido y donde no he llegado yo, han llegado mis hermanos, han llegado mis padres». Pero ¿cuánta gente habrá que no tenga esa posibilidad? Porque ¿qué persona acoge a un matrimonio con 2 hijos como no sean tus padres? María y su marido habían comprado un pequeño apartamento durante la burbuja inmobiliaria con una hipoteca. Y aunque no tuvo trabajo permanente nunca, María conseguía trabajo eventual hasta que llegó la crisis. Y su esposo trabajaba por cuenta propia como representante de ventas. La pérdida de sus trabajos respectivos inició un proceso que ella define como de retorno a la dependencia de sus padres, un proceso que le negaba su autonomía de adulta. Y la cito, «Que yo tenga que volver con 40 años a depender de mis padres cuando yo tengo un marido y unos hijos, que se supone que yo tenía que tener una autonomía». Y añade,
Esto te mina, psicológicamente te hunde porque tú ves que no eres capaz de hacer las cosas por ti misma, que siempre vas a tener que estar dependiendo de algo o de alguien. Habla de lo que su presencia supuso para la vida y las pensiones de jubilación de sus padres y se pregunta cómo será posible esta solidaridad familiar si el gobierno aprueba la reforma de las pensiones y su recorte. Y añade, yo nunca tendré pensión, nunca podré hacer por mis hijos lo que mis padres están haciendo por mí. María se ha convertido en activista en redes de aprovisionamiento alternativo y participa en una cooperativa local que recicla ropa usada. También participa en un proceso gratuito de distribución de alimentos que se lleva a cabo 2 veces por semana. Se solicita a los receptores de ayuda que se unan a la cooperativa y a su proyecto alternativo. La ayuda mutua se basa en el principio de reciprocidad. Y María sentencia, tanto dar como recibir ayuda. La situación de María no es excepcional. La pérdida del trabajo y de la autonomía que proporciona un ingreso monetario conlleva poner en primer plano distintos tipos de dependencia, cada una con sus pros y sus contras. Si bien los participantes en estas redes de apoyo solidario subrayan unánimemente su objetivo de no depender del Estado, los términos de lo que significa este no depender son ambiguos. De hecho, los subsidios asistenciales se consideran vergonzosos, pero los servicios públicos como la salud y la educación son reivindicados como un derecho adquirido a través de las luchas pasadas y, sobre todo, como un atributo inalienable de la ciudadanía, como un bien común. Los participantes en las redes de apoyo superan la ambivalencia de la dependencia al recuperar la dignidad y el respeto a través de la colaboración con los demás. En palabras de la propia María, dice, la gente tiene que saber que tú sigues teniendo tu dignidad y que sigues mereciendo el respeto de todos los que te rodean, incluso en la peor situación. Te sientes útil porque colaboras, aunque tengas la autoestima hecha un asco, participas y estás con gente que entiende tu situación, que te da alternativas, te da información y te sientes capaz. Todo eso te ayuda como persona. Ahí hay gente que te va a apoyar, que te va a hacer sentir bien. Aquí destaca el poder de las relaciones que acompañan la circulación de los recursos materiales, la centralidad de hacer que las personas vuelvan a ser valiosas en términos sociales, convirtiendo su dependencia mutua en una expresión de valor individual e incluso en una forma de autonomía recuperada. Al mismo tiempo, el valor de rehacer la sociedad a través de dependencias mutuas define el bien común como un trabajo de cuidado. El principal argumento político para esta movilización solidaria es una forma de obligación mutua basada en la humanidad compartida. Aunque los sujetos reconocen el aspecto económico de la precariedad material, el Estado es visto como el principal responsable de la situación, por no cumplir con un hipotético mandato de proteger a los ciudadanos, mientras que se entiende que está protegiendo a los bancos y las élites corruptas. La principal queja es que el sistema, y este es el concepto que se utiliza, no da lo que prometía. En palabras de María, el sistema no me ha dado nada. La lucha reivindica el cumplimiento de obligaciones políticas construidas como eminentemente morales, que remiten al compromiso de cuidar y proteger, destacando el colapso de la reproducción social, tanto a escala personal como a escala social. El segundo tipo de movilizaciones remite al mundo del trabajo. En esta región postindustrial, los sindicatos continúan teniendo
una gran fuerza a pesar de, digamos, que la reestructuración industrial, la burocratización y los escándalos de corrupción han deslegitimizado a los cargos sindicales. Pero, a pesar de todo, tienen un grandísimo poder de convocatoria. Por ejemplo, aquí vemos la manifestación del 29 de marzo de 2012 para digamos, la huelga general nacional contra la ley de la reforma laboral que liberalizaba las contrataciones. En esta población de Galicia se movilizaron más de 40.000 personas. Una población, digamos, en un entorno donde la población es de unas 90.000 personas, ¿no? Es decir, que muchísima movilización. Luego, en noviembre del 2012, otra gran movilización, digamos, tuvo mucha resonancia. Y en el 12 de junio del 2013 hubo otra gran convocatoria de manifestación masiva que fue respondida por la población de forma muy unánime. A pesar de que, digamos, los logros en derechos y bienestar que resultaron de las luchas de las décadas de los años 60 y 70, las luchas sindicales, fueron consideradas como traicionadas en los años 80, sobre todo durante la transición y posteriormente, digamos, persiste una idea de que estas luchas fueron importantes y siguen siéndolos. Hay una ambigüedad, de todos modos, que se observa en el contraste entre el apoyo masivo a convocatorias de los sindicatos y un encuadre moral creciente de estas manifestaciones sindicales. De hecho, hay un desplazamiento del enfrentamiento hacia un terreno de significación más moral que laboral. Y así vemos, por ejemplo, cómo el diario regional La Voz de Galicia calificó la manifestación de junio del 2013 como una manifestación histórica, multitudinaria, y citaba al representante del Sindicato Nacionalista Gallego que decía que era una manifestación de 120.000 personas, etc. Y luego este representante decía, y le cito, es una manifestación de dignidad, porque digno es nuestro derecho a trabajar y vivir en nuestra tierra. En el mismo sentido, unos días antes de esta gran manifestación sindical, hubo una performance donde los ciudadanos colgaron todo tipo de prendas personales en las puertas de los astilleros y desplegaron una pancarta en la entrada principal con la frase «carga de dignidad», en referencia a la consigna que pedía carga de trabajo. Es decir, aquí hay un deslizamiento, digamos, conceptual, ¿no?, del encuadre. El tercer tipo de movilización es, ante todo, una reivindicación de un bien común que sustenta el valor social. La dignidad es ahí el grito que ha impulsado a los ciudadanos de toda España en las denominadas mareas de apoyo a los servicios públicos ante los recortes de austeridad y las privatizaciones. La marea blanca, aquí vemos la marea blanca en Madrid, de defensa de la sanidad pública, la marea verde de defensa de la educación, y hay otras mareas, sobre todo una muy importante es la marea de los pensionistas. Las mareas fueron fuerzas movilizadoras extremadamente importantes durante 2011 y 2013, y este movimiento supuso una nueva forma de coalición entre trabajadores y ciudadanos usuarios en torno a la defensa de los bienes públicos.
Las mareas dieron paso a las marchas de la dignidad. Las marchas de la dignidad convergieron el 22 de marzo de 2014 en Madrid y reunieron en torno a 1 millón de personas de diferentes regiones de España. Las cifras varían según las fuentes, van de 500.000 a 2,5 millones, pero digamos mucha gente. Bajo el lema Pan, Trabajo y Techo, las marchas protestaron contra las medidas de austeridad, la reforma laboral, las ejecuciones hipotecarias y la corrupción. En una de las movilizaciones preparatorias de la marcha del 22M a Madrid en 2014, Juan, un antiguo sindicalista que vivió la reconversión de los astilleros en la década de los años 80, habló del militante ciudadano que necesita emerger e hizo un llamamiento a ocupar las calles y plazas de la ciudad porque dijo: quieren acabar con todas las conquistas que habíamos logrado hasta ahora, quieren que regresemos a la década de 1920. Estas conquistas, más que laborales, son descritas como sociales, servicios públicos, de salud, de educación y servicios de calidad. Para Juan y muchos de sus compañeros, las medidas de austeridad son el despojo organizado de algo que no existía previamente y que se consiguió como un bien común mediante las luchas colectivas de los trabajadores en el pasado. Son las luchas, por tanto, las que definen los límites y el contenido del bien común y deben librarse incesantemente. Esta es la visión de activistas como Juan. En la mayoría de los casos de este periodo, entre 2008 y 2017, lo que hemos observado es un deslizamiento hacia formas de movilización y activismo que se distancian de las formas institucionales de los partidos y de los sindicatos. Y estas movilizaciones sociales descansan sobre los conceptos de desigualdad e injusticia. Bueno, ¿qué nos dicen estas tres formas de movilización? En el primer caso, la movilización surge de la necesidad de organizarse para la vida, desarrollando el apoyo mutuo ante el desempleo, ante las ejecuciones hipotecarias y los recortes de servicios sociales y subsidios. Se plantea resolver el acceso a recursos materiales, sociales y simbólicos y afectivos, básicos para la continuidad de la vida. Fundamentalmente, alimentación, vivienda y trabajo. Y respeto. La segunda forma de movilización sigue el patrón clásico de las movilizaciones de la clase obrera, pero converge en la tercera práctica de movilización, que son estas mareas y estas marchas de la dignidad, que se centran en parar el ataque a los bienes públicos y el despojo de derechos básicos: pan, trabajo y techo. Las tres prácticas de movilización subrayan la dignidad como el aspecto que define los límites más allá de los cuales el sistema se vuelve intolerable porque amenaza la reproducción social. El concepto de dignidad aparece aquí como una síntesis de agravios, tanto materiales como sociales y afectivos, que señala el incumplimiento del pacto democrático liberal keynesiano, tal como lo entendían los ciudadanos trabajadores tras el fin de la dictadura. Un contrato social resultado de luchas que habían domado la codicia y la crueldad del capital, en un contexto de igualdad nominal protegida por el Estado, el doble movimiento, digamos, de Polanyi. Todas estas formas de movilización achacan la actual situación a una creciente connivencia del Estado con los intereses del capital y no de la ciudadanía. El uso de argumentos morales como la dignidad o la injusticia apunta al sentimiento de que se han quebrado las bases sobre las que se toleraban ciertos principios de desigualdad. De hecho, el pacto keynesiano de crecimiento, redistribución e inclusión se basó en la expansión de capital productivo, del empleo, del consumo y
los beneficios sociales en los países del norte global sobre las espaldas de la desposesión continuada y explotación brutal del sur global. La desigualdad en términos económicos podía aceptarse en tanto la igualdad nominal en términos políticos, esa democracia liberal, apareciera como un factor limitante de los privilegios de las élites políticas y económicas, y en tanto la redistribución universalizara el acceso a los recursos como la sanidad y la educación. La desigualdad se aceptaba también con la idea de que el crecimiento económico, ese desarrollo, traería consigo la igualación, la expansión de la clase media. La clase trabajadora aspiraba a dejar de serlo para convertirse en clase media. Por tanto, la idea actual de injusticia apunta a la ruptura de las expectativas que el sistema liberal capitalista se había comprometido a proporcionar a través del Estado liberal democrático. Para los países del sur de Europa que habían salido de dictaduras recientes, Portugal, España y Grecia sobre todo, esta promesa liberal keynesiana se había convertido en hegemónica al entrar en la Comunidad Económica Europea a mediados de los años 80. Pero las políticas de austeridad que se implementaron con la crisis financiera rasgaron este, digamos, imaginario, ¿no? La ruptura del pacto keynesiano desveló que las masas europeas abandonadas no están siendo tratadas como iguales en las democracias liberales en las que habitan. Por lo tanto, la contradicción entre el principio de igualdad y la realidad de las desigualdades de distribución se ha vuelto flagrante. Al aspecto forzado de la supuesta libertad de contratación que está en la base de la relación trabajo-capital, se suma el aspecto engañoso de la igualdad ante la ley de las supuestas democracias liberales. Sin embargo, desigualdad e injusticia son conceptos sustancialmente diferentes, aunque a menudo aparezcan enlazados. Como ha expuesto Louis Dumont, entre otros, el concepto de igualdad aparece con la libertad individual, es decir, con la desvinculación de ataduras sociales y políticas y con la noción de humanidad universal. Emerge históricamente, en el periodo ilustrado, digamos, como un arma de la burguesía contra el privilegio inmerecido de la aristocracia y para favorecer la liberalización del suelo y de la mano de obra. Se afianza como igualdad de oportunidades y justifica la propiedad privada en tanto extensión de la propiedad ontológica del individuo a su propio ser. La propiedad aparece como una desigualdad producida gracias al esfuerzo personal y no al privilegio. Por lo tanto, en la economía moral liberal, la desigualdad se genera individualmente, es resultado del esfuerzo y se considera legítima en la medida en que se supone que el progreso general beneficia a todos, a la reproducción social ampliada, digamos, aunque sea de manera desigual. En su adopción histórica por parte de la clase obrera, la igualdad se radicaliza. La lucha contra la desigualdad, entonces, aborda la distribución equitativa de los medios de producir la vida. Como señaló Engels en su Anti-Düring, el contenido real de la demanda proletaria por la igualdad es la abolición de las clases, dijo. Con esto quiso decir la abolición de la relación capital-trabajo basada en la propiedad desigual de los medios de producción y, por tanto, de los medios de reproducción de la vida. La injusticia es un asunto completamente diferente. Si pensamos en la igualdad como una invención europea moderna, la injusticia es como mínimo un concepto europeo premoderno, que se remonta a Aristóteles y Tomás de Aquino. La injusticia es tan interesante porque es ineludiblemente un concepto político. La justicia remite a la reproducción social
en su sentido más amplio de posibilitar la continuidad de la vida social, es decir, la continuidad de las relaciones humanas y las dinámicas complejas en una comunidad política. La justicia, entonces, no trata de medir a los individuos entre sí, de igualarlos porque son conmensurables en su humanidad idéntica. La justicia consiste en comprender las geometrías de la diferencia que hacen posible la vida en común. Este es el bien común que es objeto de la política, una política basada en la articulación de diferencias que son permanentemente renegociadas, estabilizadas y desafiadas. Principios aceptados de desigualdad forman los marcos de justificación que definen las obligaciones esperadas y éstas unen a las personas entre sí para producir el bien común, un bien común, la reproducción de la sociedad política que sustenta la vida. Sin embargo, al mismo tiempo, la incorporación de estos principios de desigualdad en las obligaciones culturales produce una hegemonía que oculta la dominación y la explotación mientras favorece el consentimiento. En el día a día, la justicia es principalmente un procedimiento que busca reparar agravios en aras del bien común, permitiendo que la vida en sociedad continúe. Pero cuando los gritos de injusticia se vuelven colectivos, apuntan a un abuso sistemático del engarce de geometría desigual aceptado, eso que llamamos la economía moral. Apuntan a la ruptura de las obligaciones recíprocas entre grupos desiguales en la sociedad y desafían los principios de desigualdad hasta entonces aceptados que sustentaban una idea particular de bien común. Edward Thompson describe este preciso momento de ruptura en su famoso artículo sobre la economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII. Solo se puede reconocer la economía moral realmente existente en el trance de su desaparición. Y esto es algo parecido a lo que nos está ocurriendo hoy en día. Aquí tenía unas imágenes sobre la justicia, la justicia premoderna, que estas son las marchas de la dignidad en Madrid. Este es un cuadro, es un fresco de Ambrogio Lorenzetti que está en el Palacio Municipal de Siena. Y es del 1338 y representa la alegoría del buen y mal gobierno. Este es solo la parte del buen gobierno. La del mal gobierno no os la he puesto. Pero lo que es interesante, y os quería simplemente mostrar, es que la importancia, la centralidad de la justicia, ¿no? Como realmente la virtud moral más alta que mantiene unida a la comunidad de Siena, ¿no? Evidentemente esta idea de justicia está basada en Aristóteles, pasando por Tomás de Aquino, ¿no? Bueno, vemos aquí la justicia en el centro, ¿no? Y luego podemos ver cómo, digamos, de la justicia que hemos visto anteriormente, abajo está la concordia, y entonces vemos que hay como una cuerda que pasa a través de las personas que son la comuna de Siena, ¿no? Los habitantes, digamos, de esa comuna. Y luego el personaje central que aparece aquí es el gobernante, que es el bien común. Es la figura del gobernante representa al bien común. Entonces, por tanto, esto os lo quería simplemente presentar porque la justicia aparece como virtud política moral en una etapa, digamos, premoderna, y no está directamente ligada a una comprensión moderna de la igualdad, sino a la búsqueda del bien común y a la prevención del caos.
Pero la indignación moral es un síntoma y aquí necesitamos desentrañar la tensión entre la injusticia y la desigualdad en las movilizaciones actuales. Y la dignidad me parece que proporciona el hilo conductor de esta tensión entre igualdad y justicia. La dignidad expresa el valor social. Digamos que cualquiera que sea la posición que la persona en la geometría del poder y de la riqueza ocupe, la dignidad confirma que tiene valor social, que es igual en su valor para el bien común. Los análisis que las personas del sur de Europa hacen sobre las causas que provocan su pérdida de dignidad apuntan a una nueva forma de acumulación capitalista que destruye los principios liberal-keynesianos de desigualdad que permitieron a los ciudadanos trabajadores el reconocimiento de su valor social y la ilusión de que se incorporaban a la clase media. Y en su reivindicación de la dignidad en las marchas, las personas nombran 3 aspectos que se plantean como las bases materiales de esta economía moral y de esta dignidad: pan, trabajo y techo. 3 aspectos ligados a la reproducción social en el nivel más inmediato de los cuerpos, los hogares y las familias. A veces añaden la igualdad como el derecho fundamental contra el privilegio. Luchan contra verse empujadas a las zonas de abandono de la comunidad política, económica y social, contra verse privados de los derechos que las producen como personas políticas: el trabajo, la vivienda, la educación, la salud, la dignidad, la igualdad, que son derechos, por otra parte, consagrados en la Constitución. Es también un rechazo de la acumulación por desposesión en cuanto afecta a su capacidad de vivir el día a día, ¿no? En definitiva, digamos, estas luchas diversas lo que están mostrando es que la gente lo que lucha es contra la privación de dignidad y por la posibilidad de tener una vida, ¿no?, a través de estas diferentes luchas. De alguna manera, por lo que se lucha es por una forma de valor social que se refiere todavía a una economía moral del pasado, en el norte global, en la medida en que las demandas de pan, trabajo y techo no son demandas de derechos fundamentales que esta democracia liberal asume, ¿no? Entonces, de alguna manera hay esta lucha por una economía moral del pasado, podría decir, ¿no?, sobre todo en las marchas y en estas movilizaciones, ¿no? Lo que está en juego es una estructura política de responsabilidad, es la relación entre vida, territorio y poder político. Muchos intentos de recentrar la economía en el espacio nacional apelan a un sentido corporativo de responsabilidad dentro de un territorio claramente delimitado. Hemos visto, por ejemplo, el sindicato gallego, ¿no?, diciendo que digno es poder trabajar y vivir en un territorio determinado, ¿no? Algunos proyectos destinados a recuperar la dignidad se enmarcan, sin embargo, en un proceso de creación de privilegios que limitan las privaciones de un grupo a expensas de otros grupos sociales a los que se excluye. Esto es evidente en algunas formas de proyectos neonacionalistas y supremacistas que son excluyentes y xenófobos. Otros proyectos nacionalistas, como el de la Confederación Sindical Gallega,
aparecen solo como una llamada al cuidado y protección del Estado, una demanda de responsabilidad política en la proximidad, que puede entenderse como una búsqueda de igualdad dentro del marco territorial del Estado-nación. Lo que ambos tipos de proyecto, digamos el proyecto inclusivo y el proyecto exclusivo, tienen en común es la comprensión de que las estructuras políticas actuales no se hacen responsables ante ellos. Estoy intentando acortar por aquí porque estoy pasándome de tiempo. Bueno. El concepto de dignidad que justifica estas movilizaciones reconoce, digamos, la transformación que está ocurriendo económica y política hacia un tipo de democracia que se aproxima cada vez más a una estructura estamental, en donde las instituciones reproducen fronteras estancas entre grupos sociales, ¿no? En este contexto, las movilizaciones reconocen esta transformación de una manera ambivalente. En el caso del primer tipo de movilizaciones, se salen de la pretensión de la igualdad liberal y de la autonomía individual, creando un ámbito separado basado en diferentes modos de relación, de responsabilidad y de dependencia. En el segundo caso de movilizaciones reclaman un retorno a la economía moral del capitalismo keynesiano. Y en el último caso lo que vemos es que hay un recentrado de la economía moral en torno a la reproducción de la vida en lugar de a la acumulación o al crecimiento económico. La indignación moral es un síntoma de la ruptura de la economía moral liberal keynesiana, el momento en que lo que ya no es emerge claramente en su ausencia. La fusión de la desigualdad con la injusticia en las movilizaciones muestra la complejidad de la articulación de la economía política y de la economía moral en las formas contemporáneas de, digamos, acumulación. Si bien la indignación moral es un motivo poderoso de movilización, debe dirigirse a las causas de la desigualdad de acceso a los medios que permiten una vida digna y con valor social. En Europa, el ajuste estructural ha desatado contradicciones entre los aspectos políticos y económicos de la acumulación de capital y de la desposesión, que apuntan a la centralidad de la reproducción de la vida para la continuidad de algún sistema socioecológico con presencia humana. Este es un momento creativo donde florecen espacios de esperanza alternativos en las grietas de la penuria y la degradación, sistemas que permiten subsistir y reconstruir el valor personal y relacional. Pero también es un momento en el que los intentos de combatir el privilegio de las élites mediante el privilegio de exclusión con el argumento de combatir la injusticia muestran la cara oscura de otras posibles formas de resistencia a la reconfiguración político-económica liberal, ultranacionalistas, supremacistas, fascistas. Y esto lo estamos viendo cada vez más. La comprensión de la desigualdad en términos de injusticia atrapa a la mayoría de las personas dentro de un marco moral más que político-económico. Un argumento que ya no se basa en la clase, es decir, en la conciencia del acceso desigual a los medios para reproducir la vida. Me parece, sin embargo, que en nuestros proyectos de cambio deberíamos resolver la tensión entre la indignación moral de la injusticia vivida y la fuerza política de la desigualdad estructural. Mientras tanto, esta tensión debe mantenerse, creo, para producir
las verdaderas fuerzas del cambio. Muchas gracias. Las historias, ¿no? La historia de un determinado lugar y sobre todo también la cuestión de todas las diferentes escalas que intervienen en la producción de lo que es la vida social, ¿no? Desde las escalas más íntimas, podríamos decir, y más personales de las redes, digamos, familiares, locales, etcétera, hasta las instancias más políticas, no solo a nivel regional o nacional, sino a nivel macropolítico, ¿no? De, pues eso, cómo el Fondo Monetario Internacional interviene en la vida de cada día de las personas que viven en un determinado lugar en donde ese banco, digamos, de alguna manera está imponiendo unas políticas de ajuste estructural, por ejemplo, determinados. Entonces, claro, yo para poder contestar esta pregunta sobre la República Argentina tendría que realmente saber muchas cosas que desconozco y que no sé. Entonces, confieso mi gran ignorancia y, por tanto, no voy a responder a esta pregunta. Bueno, esto es una pregunta que dice, después de esa línea de tiempo desde 2008, pasando por las manifestaciones en 2010, principios de los 2010, y el papel de los organismos monetarios internacionales, actualmente el Estado español ha generado las condiciones para el acceso a condiciones materiales de vida y, de no ser así, ¿cuál sería una solución a mediano o largo plazo? Bueno, es una buena pregunta. De hecho, es una pregunta que nos hacemos todos en España, ¿no? Evidentemente, con el gobierno actual, que es un gobierno de coalición en el cual están presentes no solo un partido, un ala, digamos, del Partido Socialista Español, que es, digamos, un poco más socialista que otras alas del Partido Socialista Español, y está en coalición con Unidas Podemos, que es un partido, podríamos decir, que emergió de todas estas movilizaciones, digamos, a partir del 2011 en adelante, ¿no? Del 15M, por ejemplo, Juventud Sin Futuro. Muchos de los líderes de Juventud Sin Futuro hoy en día son representantes por parte del partido de Unidas Podemos, ¿no? Es decir, que en esta coalición de gobierno actualmente se están, digamos, creando condiciones de redistribución mejores, pero digamos todavía hay muchísimo camino que recorrer. Por ejemplo, uno de los temas centrales ya en el momento de la crisis del 2008, que fue estallido de la burbuja inmobiliaria y todo lo que supuso en términos de acceso a la vivienda, y de encarecimiento y desposesión de un derecho como es el derecho a la vivienda y a la vivienda digna. Este problema, por ejemplo, no está para nada resuelto en España en este momento, y hay una ley que se está debatiendo ahora en el Congreso de España y en donde
los propios, los dos partidos de la coalición, Unidas Podemos y el Partido Socialista, están enfrentados respecto a, una cuestión importante, que es la regulación de los precios del alquiler, para evitar que lo que ocurrió con las hipotecas y la compra de vivienda y que está ocurriendo hoy en día con los alquileres, que es una burbuja, podríamos decir, de los precios del alquiler, pues no haga imposible el acceso a la vivienda por parte de muchísima gente. Es decir, hoy en día los desahucios, que siguen habiendo en grandes cantidades en España. El otro día desahuciaron a la madre de una estudiante mía que había vivido 35 años de alquiler en una vivienda, y esto es constante. Estos desahucios hoy en día son desahucios de viviendas en alquiler, no de viviendas en propiedad. Por tanto, esta ley sobre los precios del alquiler y la regulación del alquiler, que se está debatiendo y que está enfrentando a los dos socios del gobierno, muestra la debilidad de las transformaciones que se han hecho, ¿no? Es decir, que sí, podemos decir que es mejor, indudablemente es mejor tener a esta coalición en el gobierno que tener al Partido Popular o, como está ocurriendo en alguna comunidad autónoma en España, al Partido Popular con Vox, que es un partido de extremísima derecha, ¿no? Sí, pero tampoco son transformaciones de momento estructuralmente relevantes, ¿no? Es decir, la legislación laboral no ha cambiado sustancialmente. Sí tenemos una ministra del Trabajo que ha subido el salario mínimo de forma muy importante, porque el salario mínimo en el 2019 estaba por debajo de los 1.000 euros al mes. Ahora justo ha llegado a los 1.000 euros, es el salario mínimo interprofesional. Y bueno, esto ha sido una gran mejora, ¿no? Pero por ejemplo, hay una ley muy importante, que es una ley que hizo el Partido Popular durante estos años de la crisis, en el que había tantas manifestaciones y realmente una gran movilización. Se aprobó una ley que en España se llama la Ley Mordaza, que es una ley fundamentalmente que permite la represión muy fácilmente de cualquier tipo de manifestación que desagrade al gobierno, ¿no? Y esta ley Mordaza no ha sido derogada, a pesar de que en el compromiso del Partido Socialista en las últimas elecciones era derogar la ley Mordaza, ¿no? Y por supuesto, Unidas Podemos está intentando que se derogue, pero ahí sigue. Es decir, las estructuras cambian, cuando cambian, muy lentamente o muy abruptamente, y de momento más bien estamos en el cambio muy lento, y el problema es que, claro, en el próximo ciclo electoral que empieza este año entrante, pues no sabemos quién va a ganar las elecciones. Si gana el Partido Popular y luego entra en coalición con Vox, estos pocos cambios desaparecen rapidísimamente, ¿no? Entonces hay ahí algo que no acaba de transformarse realmente nunca, ¿no? Hay varias preguntas sobre la extrema derecha, de la transformación que ya empezaste a tocar. ¿Cómo se entiende, podría entender también en otras partes del mundo, la transformación de la acumulación
y el capitalismo mismo y el surgimiento y reempoderamiento de la extrema derecha en diversas partes del mundo y en el sur global en particular. Eso, había una serie de preguntas, yo un poco los cambié y los resumí como yo quería. Hay algunas preguntas sobre lo generacional. Bueno, esta no es la generacional, pero esta también es interesante. Hola Susana, buen día. Desde la visión de Byung-Chul Han en el capitalismo contemporáneo, la autoexplotación que garantiza la acumulación se materializa en frustración y no en acción. ¿Cómo? Desde el apoyo comunitario se podría modificar esto y convertir la indignación a una reflexión política más concreta. Esa es otra pregunta que me parece que tus intereses y tu ponencia hace surgir. Después hay varias preguntas generacionales. Uno es, en términos generacionales, las luchas por la justicia y la igualdad que generan esperanza encierran una redefinición de la política y de lo político. Es decir, ¿es lo mismo para los jóvenes, para las mujeres, para los pensionados? ¿Cómo se puede abordar desde la academia estas mutaciones en los conceptos y las formas de movilización? Y después había otra serie de preguntas que me parece que eran más sobre digamos, metodológicos sobre la investigación. A ver. ¿Cuántas preguntas? Muchas, y hay muchas más. Bueno, aquí así en resumen hay uno que dice cómo tu propia reflexividad se ha visto interpelada con las personas e historias con las cuales trabaja. Eso para mí tiene que ver con esta cuestión investigativo-metodológico. Entonces, a la extrema derecha hay ¿cuál era la segunda? Frustración, bueno. Sí, la no acción. Exacto. Y después la pregunta, la no acción, la generacional y la metodológica. Muy rápidamente, la extrema derecha, como he empezado a decir un poco en la presentación, de alguna manera yo creo que el crecimiento de la extrema derecha entre las clases desfavorecidas, que es uno de los grandes, es ahí donde está creciendo y está, digamos, apoyando a estos políticos de extrema derecha, tiene que ver con una economía moral en donde se intenta proteger unos recursos muy escasos, ¿no? A los cuales no se puede acceder, se intenta proteger esos recursos creando como unos espacios de privilegio. Es decir, yo tengo más derechos a los subsidios porque soy español. Entonces, si vienen los inmigrantes y les dan subsidios, ¿no? No, primero subsidios para los españoles, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esta gente, digamos, está tan desprovista como aquellos a quienes se están intentando excluir, ¿no? Digamos, de ciertos beneficios, ¿no? Es un intento, de alguna manera, de no ser abandonados en base a la creación de unos microprivilegios, podríamos decir, micro o macro, ¿no? Depende, pero básicamente de privilegios. Y esto es algo que para mí es bastante importante, el cómo la construcción de privilegios se ha convertido en algo fundamental hoy en día en las democracias. Por eso hablaba un poco de esta idea de sistema estamental, ¿no? Es decir, es distinto de la idea de democracia liberal, es otro sistema lo que está realmente empezando a ocurrir. Rápidamente, la cuestión metodológica, la reflexividad. Yo tengo que decir que para mí el trabajo de campo me ha
transformado desde el principio, desde que yo empecé a hacer trabajo de campo en los años 80, porque yo he aprendido muchísimo, es decir, puedo decir que casi todo lo que he aprendido, que digamos fuera de los intercambios con los colegas y tal, lo he aprendido de todas estas personas con las cuales he hablado, con las cuales he discutido, porque digamos, yo tengo una manera de hacer trabajo de campo que no es simplemente escuchar y apuntar y hacer unas preguntas, sino que yo, digamos, intervengo, ¿no? Es decir, yo, pues si no estoy de acuerdo con algo que me dicen, digo, no, pues yo pienso que no por esta razón y tal, y me contesta. Es decir, creo que tengo una manera de interactuar en un plano que yo considero, quizás equivocadamente, de igualdad, ¿no? Y esto para mí ha sido muy enriquecedor. Yo soy una persona diferente cada vez que voy a hacer trabajo de campo, salgo, digamos, vuelvo transformada, ¿no? Pero puedo decir que lo mismo me ocurre cuando voy a un congreso o doy una clase, ¿no? Y los estudiantes me hacen preguntas, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo sí, evidentemente me siento muy interpelada por todas estas cuestiones, ¿no? La cuestión generacional quizás no me da tiempo, pero yo lo que, no sé si he entendido bien la pregunta, pero me parece que hay, por lo menos claro, la cuestión generacional es una cuestión clave de la reproducción social. Es decir, es digamos, esta idea de continuidad, ¿no? Entre, de alguna manera, de una generación a otra, ¿no? De continuidad, de que la vida va a continuar, ¿no? Y de alguna manera lo que yo me he encontrado finalmente y esto liga con la pregunta de la frustración, ¿no? Lo que yo me he encontrado es que en la generación de la gente mayor que está sustentando a través de sus pensiones a esta generación de adultos jóvenes, no tan jóvenes, muchos tienen 40 años y tal, digamos, la idea es que, como me decía este Juan mismo que he citado, decía, es que el futuro es que no hay futuro. Es decir, realmente es como no hay esa continuidad, ¿no? Y esto angustia muchísimo a esta generación de padres y de abuelos, ¿no? Y las mujeres que están más en lo del cuidado, ¿no? Las mujeres me dicen, es que cuando nosotros nos muramos, nuestros hijos serán homeless, no podrán vivir, ¿no? Es como este fin, esta idea de que se está acabando, ¿no? Y esto es muy terrible escuchar esta experiencia o digamos, miedo total, ¿no? Y bueno, y es esa frustración de que los jóvenes no se acaban de dar cuenta, ¿no? Dicen, es que no tienen futuro y no se han enterado, ¿no? Y no se movilizan y no se juntan, ¿no? Y entonces ahí también está una cierta alejamiento en el sentido político o en el sentido de la lucha entre las generaciones. Pero bueno, hay espacios de esperanza. Yo tengo, no sé, te lo contaba a ti el otro día, en la región de Huelva, donde se produce la mayor cantidad de producción de frutillas, se dice, fresas, en Europa, y se exporta a toda Europa. Hay, muchas jornaleras, sobre todo, y han creado, gente muy joven, han creado
una especie de asociación sindical, ¿no?, que se llama Jornaleras de Huelva en Lucha, que es interétnica, hay inmigrantes y mujeres locales, son mujeres, todas ellas, y realmente tienen una vitalidad y una fuerza que a mí me da mucha esperanza, ¿no? Y hay algunos grupos así de jóvenes redescubriendo la organización colectiva que, bueno, para mí es muy importante. Muchísimas gracias, Susana. Realmente ha sido un placer escucharte. Muchas gracias. Gracias.